Con su permiso, senadora presidenta. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes, compañeras senadoras y compañeros senadores. La iniciativa que presento el día de hoy, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene como objetivo que en nuestra Constitución Federal se reconozca a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, lo que implica que no tendrán que recurrir a otro órgano del Estado para hacer cumplir sus determinaciones, adicional al hecho de que el Estado se encuentra obligado a darles recursos económicos para que puedan hacer efectivos sus derechos en términos de lo siguiente. Las comunidades indígenas, de conformidad con el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, así como con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen condiciones sociales, culturales y económicas que los distinguen de la colectividad nacional. Se rigen por sus propias costumbres y tradiciones, porque conservaron a través de la historia sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Incluso para considerarse a un individuo como indígena, este debe tener conciencia e identidad de ello. Tiene una libre determinación y autonomía en su organización política, económica y cultural, así como en la solución de conflictos, sistemas normativos y elección de representantes. En el año 2001 se reformó la Constitución General de la República en materia de derechos de los pueblos indígenas, que si bien es cierto que recogió algunos aspectos de la llamada Ley Cocopa, también es verdad que uno de los temas más cuestionados es que no se les reconoció como sujetos de derecho público, sino como entidades de interés público, lo que ha propiciado opiniones en el sentido de que a los pueblos originarios se les ha dado un trato de objetos como mercancía electoral. No se les ha reconocido como sujetos con personalidad jurídica, titulares de derechos y obligaciones, sino como objetos de políticas públicas. Además, es muy importante para esta iniciativa señalar que del informe emitido por la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sobre su visita a México, en el tema de que nos ocupa, se destaca lo siguiente. Los pueblos indígenas continúan reclamando que se les reconozca en la Constitución como sujetos de derecho público. En el tema que nos ocupa se destaca lo siguiente. Los pueblos indígenas continúan que se les reconozca en la Constitución como sujetos de derecho público y no como entidades de interés público. Recomienda reabrir el debate constitucional sobre derechos fundamentales como el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. En días recientes, este Senado de la República aprobó la creación de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que ya en sus disposiciones reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, para cumplir los fines y objetivos de dicho instituto, reconocidos en el artículo 2 constitucional y en los instrumentos internacionales en la materia, y en la exposición de motivos de dicho ordenamiento legal se hace referencia a que la premisa central de esta nueva concepción es la consideración de nuestros pueblos indígenas como sujetos de su propia historia y como sujetos de su propio desarrollo. Asimismo, quiero resaltar que el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, señaló respecto de este tema lo siguiente: se tiene que salir de la lógica asistencialista a una en donde se considere a los pueblos como sujetos de derecho, como titulares de un conjunto de derechos y obligaciones establecidos en la legislación internacional y nacional, y que a partir de esto se pueda hacer un planteamiento de desarrollo de bienestar integral. Por ello, para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, es necesario que se reconozca a nuestros pueblos indígenas como sujetos plenos
esto es, como sujetos titulares de un derecho fundamental establecido en la legislación internacional, como es el derecho de libre determinación. En efecto, proponemos esta iniciativa con el fin de que se agregue en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que los pueblos indígenas sean tomados en consideración como sujetos de derecho público y no como interés público. Es cuanto, senadora presidenta. Muchísimas gracias por su atención.